¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio que es, honestamente, fascinante. Vamos a hablar sobre cambios teológicos y cómo ciertas prácticas, que a primera vista parecen súper inofensivas, pueden terminar alterando algo tan fundamental como la imagen misma de Dios. El material fuente que vamos a revisar hoy lanza una advertencia muy profunda, viene desde la experiencia interna de un entorno religioso específico y documenta un fenómeno muy particular, cómo la simple búsqueda de profundidad histórica puede llevar a resultados teológicos que nadie se esperaba. Bueno, para tener un mapa mental claro, esta es nuestra agenda de hoy. Vamos a iniciar con el desplazamiento del eje teológico. De ahí pasaremos a la fascinación por el Talmud, examinaremos la distorsión de la revelación y el riesgo del dispensacionalismo para finalmente llegar al último punto, restaurar la centralidad de Cristo. Vamos directo a ello. Arrancamos entonces con el punto número 1, el desplazamiento del eje teológico. A ver, para entender bien todo este fenómeno, hay que fijarse primero en el entorno. El autor nos señala que esta dinámica tiene su origen en un escenario muy particular, el mundo pentecostal neocarismático, específicamente uno donde hay una fuerte influencia dispensacionalista y sionista. Es súper importante entender que este no es un análisis teórico hecho desde afuera, sino que el texto nos relata una experiencia de primera mano. En este ecosistema se empezó a notar un cambio teológico que al principio era casi imperceptible, muy sutil, pero que terminó teniendo repercusiones enormes. Vamos a ver cómo se construye esto paso a paso. Todo arranca con un paso 1 que es totalmente natural, un interés legítimo por conocer el trasfondo histórico y cultural de la Biblia, o sea, querer saber más. Pero la cosa avanza hacia un paso 2, donde se empiezan a incorporar fuentes externas como el Talmud y se presentan como herramientas para lograr una mayor profundidad espiritual. Y ahí llegamos al paso 3, que es donde radica el problema fundamental. Estas herramientas de repente dejan de ser simples complementos históricos y se consolidan como todo un marco interpretativo paralelo. Es decir, cambian las reglas del juego. Y así llegamos al número 2, la fascinación por el Talmud. Aquí es donde los enfoques entran en un choque directo. Por un lado, tenemos la revelación apostólica. Su base es leer la Escritura, interpretada exclusivamente a la luz de Cristo, viéndolo a Él como el cumplimiento supremo de todo. Pero en el otro lado del ring tenemos el marco rabínico. Este enfoque revaloriza la ley y ciertas tradiciones judías, pero lo hace omitiendo por completo su cumplimiento en Jesucristo. El análisis advierte que, cuando empezamos a filtrar la Escritura a través de categorías que son totalmente ajenas a la revelación original, el resultado no es un enriquecimiento teológico, sino una desviación garantizada. Claro, esta desviación no es invisible, deja síntomas muy específicos en las comunidades. El texto detalla un desplazamiento que es clarísimo. Primero, se empieza a relativizar la centralidad de Cristo. Segundo, se revalorizan conceptos del judaísmo rabínico, dejando al Hijo fuera de la ecuación. Y tercero, se terminan incorporando prácticas y tradiciones que, sencillamente, no nacen de la Biblia, sino de épocas muy posteriores. Es literalmente como un desplazamiento espacial en la mente del creyente. El centro de gravedad original se mueve en silencio hacia otro lugar. Todo este cóctel de síntomas culmina en algo que el autor define estrictamente como judaización. Y ojo, dentro del contexto de este documento, la judaización no es simplemente apreciar la cultura hebrea, para nada. Es el resultado teológico directo de desplazar el eje de la fe fuera de Cristo para sustituirlo por tradiciones rabínicas no bíblicas. Básicamente, es el efecto dominó final de ese sutil desplazamiento que alguna vez empezó como simple curiosidad histórica. Pasemos al número 3. La distorsión de la revelación. El argumento doctrinal que plantea el autor aquí es de verdad fascinante. El texto es muy cuidadoso en aclarar que no estamos hablando de adorar a otro Dios en un sentido ontológico estricto. El problema es mucho más sutil, pero igual de grave. La Biblia presenta una revelación progresiva que alcanza su punto máximo, su cumbre, en Cristo. Por simple lógica, cualquier sistema que ignore o rechace esa revelación plena termina creando una imagen de Dios que es severamente incompleta y por ende distorsionada. Para ponerle peso a esto, el material ilustra brillantemente por qué se lanza esta advertencia. Citando académicos expertos como Peter Schaeffer, nos recuerda un dato vital: el Talmud no es un documento históricamente neutral.
Contiene tradiciones que son abiertamente polémicas y críticas hacia la figura de Jesús. Así que tratar de leerlo como si fuera un simple librito devocional o edificante es ignorar por completo el inmenso peso histórico y la postura teológica con la que fue redactado. Entonces, la gran pregunta, ¿hay que descartar estos textos por completo? Bueno, la respuesta es no. Pero el autor establece 3 reglas de oro que no son negociables si uno se va a acercar a ellos de forma segura. Primero, un estricto discernimiento teológico. Segundo, una base escritural que sea de roca sólida. Y tercero, y esto es clave, el propósito tiene que ser estrictamente crítico o analítico. En el momento en que se usa con fines formativos o devocionales, el riesgo de meter categorías distorsionadas se vuelve inminente. Lo que nos lleva al número 4, el riesgo del dispensacionalismo. Ojo con esta pregunta, porque funciona como el catalizador de todo el enredo. ¿Qué pasa cuando se absolutiza la distinción entre Israel y la Iglesia? Cuando esa línea divisoria se vuelve un muro absoluto e infranqueable en la mente de un estudiante, de repente se crea un vacío. Y todos sabemos que la naturaleza, al igual que la teología, detesta los vacíos. Siempre los va a llenar con algo. El texto fuente, de manera súper imparcial, advierte sobre los peligros que traen corrientes como el dispensacionalismo y el sionismo en este aspecto específico. Al romantizar el judaísmo que existió y se desarrolló después de Cristo, y al no hacer distinciones teológicas rigurosas, se crea un terreno increíblemente fértil. Y adivinen qué, es justo en ese terreno donde los marcos de pensamiento ajenos a la Biblia encuentran el lugar perfecto para echar raíces rapidísimo. Entonces, el punto clave, la verdadera línea roja, no es estudiar el contexto histórico. Conocer el contexto judío del primer siglo es totalmente estándar y, de hecho, enriquece mucho. La desviación real ocurre en el momento exacto en que a ese contexto histórico, o a los textos que vinieron después, se les da más autoridad interpretativa que a la misma escritura. Ahí es donde la simple curiosidad cruza la línea y se convierte en doctrina. Y, finalmente, el número 5. Restaurar la centralidad de Cristo. Aquí hay una ironía enorme, y el autor la captura a la perfección. Es paradójico ver cómo un deseo totalmente genuino de alcanzar una mayor profundidad espiritual, si no está bien fundamentado, termina jugándonos en contra. En nombre de buscar secretos ocultos o revelaciones profundas en textos de afuera, se termina desgastando la verdad más básica, más esencial y más hermosa del texto bíblico, que Cristo, y solo Cristo, es la revelación plena de Dios. Para arreglar esto y evitar cualquier distorsión a futuro, la solución que propone el material es, básicamente, volver a las bases. Es un criterio final inamovible. Consiste en poner a la Escritura nuevamente en el asiento de la autoridad máxima, asegurarse de que cada pasaje pase por un escáner estricto a la luz de Cristo y confiar plenamente en que la aplicación de todo esto proviene del Espíritu. Ninguna tradición de afuera tiene el derecho de usurpar ese filtro. Y bueno, toda la evidencia que hemos revisado nos obliga a hacernos una pregunta ineludible. Queda súper claro que cualquier tradición, no importa qué tan antigua o fascinante suene, trae consigo un riesgo enorme si no la sometemos al escrutinio correcto. Así que nos queda este interrogante en el aire para cerrar la explicación. Si una tradición o un marco interpretativo no pasa rigurosamente por este filtro central que es Cristo, ¿no es acaso solo cuestión de tiempo para que termine, de manera inevitable, distorsionando la imagen misma de Dios? Es para pensarlo profundamente la próxima vez que nos acerquemos a estas fuentes.